Bueno, nos encontramos nuevamente para dar inicio a un segundo módulo, y este ya tiene que ver con los contenidos en general. Y es un módulo sobre los conceptos claves que nosotros vamos a abordar en materia de prevención social. Para ello voy a compartir mi pantalla con ustedes con la finalidad de que puedan ir viendo una presentación que va a permitir orientar los conceptos que nosotros queremos abordar en este proceso de capacitación. Si bien esta capacitación se orienta principalmente a mostrar nuestros aprendizajes en materia de prevención social, es importante que ustedes también sepan cuál es el enfoque desde el cual nosotros, como gobierno local, estamos mirando la prevención social. Y es por ello que, de manera muy breve, nos gustaría poder visualizar cuáles son las principales aproximaciones conceptuales, es decir, cómo y qué entendemos por prevención, y desde allí poder mirar cuáles son las dimensiones de la prevención primaria, secundaria y terciaria, que son también nuestras áreas de trabajo, y los enfoques desde los cuales nosotros nos posicionamos, para finalmente hacerles el planteamiento sobre este concepto que hoy día se está ocupando cada vez más, pero en ocasiones no es tan bien comprendido, de seguridad humana. Y en ese sentido queremos también mostrarles a ustedes cómo nosotros, desde el municipio de Peñalolén, la entendemos. Haciendo algunas aproximaciones conceptuales, es importante también mencionarles que nosotros hemos trabajado muchísimo guiándonos con documentos de organismos internacionales en materia de seguridad y de prevención. Y en ese contexto, Naciones Unidas nos da ciertos espacios para la comprensión de la prevención, la cual ellos la definen como toda acción que está orientada a evitar que el delito ocurra, promoviendo y fortaleciendo la seguridad, no solo a través del sistema formal de justicia criminal, sino también a través de la promoción e implementación de estrategias que involucran a los diferentes sistemas informales de prevención. Este espacio de prevención nos hace asumir que los problemas de seguridad, ya sean delitos, incivilidades o faltas cívicas o violencia de distinto tipo, tienen también una causalidad diversa. Por lo tanto, en materia de solución o abordaje de estas problemáticas, debemos considerar también que existen múltiples actores. Lo dijo muy bien Jorge cuando hizo su saludo, en donde indicaba que efectivamente no es tarea de la policía abordar la seguridad de manera exclusiva, tampoco es tarea de un municipio o de un actor en determinado. El abordar las problemáticas de seguridad, al ser esta multifactorial, probablemente requiera de una cantidad de actores importantes. Ahora, desde la perspectiva del abordaje preventivo, también es importante considerar dos elementos, que son la evidencia y las metodologías de trabajo. ¿Por qué? Porque usualmente muchos gobiernos locales y también distintas instituciones, fundaciones u otros pueden realizar trabajos que les llaman o les denominan preventivos. Sin embargo, la prevención no es una acción de buena voluntad. La prevención es un trabajo que requiere de metodologías establecidas que nos permitan plantearnos objetivos, establecer modos de intervención, evaluar esas intervenciones y desde allí poder extraer cierta evidencia, que de hecho es lo que muchas veces conocemos como buena práctica. Las buenas prácticas no son buenas prácticas porque tienen una buena intención detrás de ellas, sino que son buenas prácticas porque a través de metodologías establecidas se ha demostrado que existe una incidencia dentro de los factores que han querido atacar desde su objetivo. Un tercer elemento a tener en consideración tiene relación con la sustentabilidad. Cuando nosotros trabajamos la política pública, esperamos que la política pública no sea un programa, no sea una acción, sino que sea algo que puede trascender en el tiempo y también en las personas. Por lo tanto, hacer que nuestras políticas públicas desde lo local sean sustentables se convierte también en un agregado de valor al trabajo que realizamos. Y por último, tener en consideración que toda acción preventiva requiere establecer, primero, una focalización especial dentro de un territorio determinado. Nosotros no podemos generar una política pública que esté orientada a un territorio indeterminado.
lo tenemos que focalizar territorialmente. Pero también dentro de esa focalización territorial es importante poder establecer una focalización poblacional y temática para que podamos lograr los impactos que nosotros esperamos. Cuando hablamos de focalización poblacional, estamos hablando de, en un territorio específico, poder trabajar e incidir en la calidad de vida de la población o de la población adulto mayor o de la población con mayores vulnerabilidades sociales y económicas, pero debemos focalizar en una población específica. Y cuando hablamos de temática, hablamos de el objeto que queremos incidir. Si lo que queremos hacer es incidir en la violencia intrafamiliar, por ejemplo, o queremos incidir en el robo de autopartes, que son cuestiones completamente distintas que se dan dentro de un mismo territorio, pero que involucran a una población que es completamente diferente. En este sentido, es importante establecer también dentro de estas aproximaciones conceptuales que nosotros tenemos dos ámbitos de visualización del problema de la seguridad. Por un lado está el ámbito objetivo, en donde nos encontramos principalmente con hechos delictivos, pero también con acciones preventivas que están dirigidas a evitar, interrumpir, disminuir o mitigar aquellos hechos delictivos o violentos que puedan ocurrir en un territorio y tiempo determinado. Pero la seguridad no se puede olvidar de un elemento que es central y que probablemente sea uno de los que más afecta la calidad de vida de las personas en la actualidad y que tiene que ver con el ámbito subjetivo. Y esto se vincula principalmente con la percepción, de la criminalidad y del temor, cuestión que no necesariamente va vinculada con la seguridad objetiva. Es decir, muchas veces nosotros nos hemos probablemente encontrado con lugares en donde hemos comenzado, luego de un trabajo, a disminuir la incidencia delictiva. Pero esa disminución en incidencia delictiva no se traduce en una disminución del temor o de la inseguridad que puedan sentir las personas. Por el contrario, a veces tenemos una baja en la incidencia delictiva y un alza en la percepción del temor. Esta situación afecta profundamente a la seguridad de las personas y no debiese ser algo que se deja de lado, puesto que la seguridad para nosotros no solamente corresponde a la estadística, sino también corresponde a la sensación y a la percepción que pueda tener un vecino o una vecina. Eh, Estos elementos de percepción tienen diversas expresiones y por supuesto motivaciones. Y de alguna manera el denominador común que existe tiene relación con la desconfianza en la capacidad del Estado o de la comunidad de poder resolver el problema de la delincuencia o incivilidad de sus otros. La confianza en este sentido pasa a ser un factor fundamental. Si nosotros hacemos incluso la analogía con la situación de salud, cuestión que desde la criminología existe bastante analogía con lo que es la salud, la epidemiología, lo que el ciudadano espera es tener la confianza de una buena atención. Si nosotros asumimos que el delito es parte de la normalidad, cuestión que yo sé que es difícil, pero es parte de las probabilidades ciertas que nosotros tenemos en la vida, que probablemente puedan ser percibidas como no normales, pero sí son una probabilidad cierta. No es normal que nosotros estemos desempleados, pero existe una probabilidad cierta de que en algún transcurso de nuestra vida podamos estar sin empleo. No es normal que estemos hospitalizados, pero lo que esperaríamos es que igual en algún momento de nuestra vida, ya sea cuando somos muy pequeños o ya muy mayores, podamos estar hospitalizados. Ser víctima de la delincuencia o de la violencia tampoco es normal, pero sí es muy probable de que todos nosotros en algún momento de nuestras vidas nos veamos expuestos a ellos. Lo que nosotros esperaríamos desde la institucionalidad es tener la confianza de que existen instituciones robustas que nos permitan abordar esta problemática. Si estamos pensando en una hospitalización, esperamos que exista un hospital que nos pueda atender. Y si hablamos de temas de seguridad, esperamos que haya una institucionalidad confiable que nos dé una mano y que nos atiende y que nos entregue servicios mínimos que podamos requerir como víctima y que pueden ser de índole psicológico, de índole jurídico, de índole social y también de servicio de seguridad que nos permitiría a nosotros poder vivir o tener
una mayor confianza y por lo tanto menores índices de inseguridad o de temor. Dentro de las dimensiones de la prevención, nosotros nos encontramos, y como ya les decía, con algunos elementos muy parecidos a lo que es la epidemiología y que tiene que ver con la prevención primaria, secundaria y terciaria. Y en ese sentido, nosotros asumimos como prevención primaria aquella prevención que se enfoca en los factores individuales y familiares que podrían incidir en futuras conductas delictuales. Tiene que ver muchísimo con los factores de riesgo que puedan existir en el proceso de socialización. Una prevención secundaria es entendida como aquella que está destinada a grupos sociales vulnerables específicos. Nosotros podemos destinar un proceso preventivo o una intervención preventiva a grupos como niños, niñas y adolescentes en determinados contextos de vulnerabilidad, o a mujeres también en determinados contextos de vulnerabilidad, etc. Y finalmente, lo que es prevención terciaria es aquella que está orientada a quienes ya tienen una conducta de riesgo o a quienes ya han tenido una experiencia con el mundo delictual y que por lo tanto se orienta a generar política pública que permita el desistimiento de aquellas conductas que pueden ser consideradas como transgresoras. También tenemos una cantidad importante, y solo voy a mencionar algunas, de aquellas dimensiones de la prevención desde donde podemos orientar o focalizar el proceso preventivo. Por un lado, nosotros lo que tenemos es la prevención penal, y aquella que se focaliza en condiciones carcelarias, que podrían permitir un proceso de rehabilitación o de reinserción social, permitiendo el desistimiento de la conducta delictual. Por otro lado, tenemos lo que es muy conocido como prevención comunitaria, que se orienta a fomentar la eficacia colectiva de las comunidades geográficas, es decir, de los entornos territoriales, pero también sociales, para poder asegurar un control informal y promover, por lo tanto, el desarrollo comunitario a través del fortalecimiento del tejido social, de la asociatividad, de la cohesión social. Es lo que muchas veces lo abordamos desde el conocimiento de los vecinos. Es cuando vemos que se apoyan los vecinos entre ellos, y es desde ahí, desde lo comunitario, en donde podemos generar procesos preventivos importantes. Un tercer elemento tiene relación con la prevención situacional, la cual apunta a poder evitar o disminuir las oportunidades de delinquir. De aquí yo creo que ustedes conocen bastante, hay una línea bastante larga desde la teoría criminológica hasta la prevención situacional, que busca el modificar o poder adecuar los espacios públicos para poder reducir la delincuencia. La teoría del triángulo del delito nos habla que para que se produzca un delito se requiere por un lado de un autor motivado, por otro lado de una víctima potencial y finalmente de un espacio que me permita cometer un delito determinado. Y es por eso que nosotros cuando hacemos o vemos los mapas de calor podemos ver la focalización de determinados delitos en determinados sectores y que probablemente cuentan con situaciones espaciales que pueden ser determinantes al momento de poder elegir un espacio sobre el cual cometer un determinado delito. Sin embargo, y sin perjuicio de que las prevenciones o las dimensiones presentadas previamente pueden ser muy importantes, nosotros nos vamos a concentrar dentro de lo que es prevención social. Y en este contexto, la prevención social lo que busca es evitar el surgimiento de comportamientos criminales o conductas de riesgo que pueden ser de violencia o faltas cívicas, y está dirigida a las causas de fondo de estas manifestaciones, principalmente aquellas que nosotros podemos vislumbrar en aquellas personas que están en proceso de socialización, que son niños y jóvenes, y por lo tanto se convierten en un componente estratégico con la finalidad de poder evitar, o en este caso prevenir, las carreras delictuales, entendiendo carrera delictual como aquellas personas que ven del delito como una forma de trabajo y desarrollo. Por lo tanto, para el abordaje de la prevención social es importante tener en consideración 4 puntos. El primero de ellos tiene relación con el fortalecimiento de las instituciones básicas de socialización. Nosotros dentro de la institucionalidad tenemos que la familia es la primera institución que nos permite socializar y compartir con otros.
Y desde allí tenemos, por supuesto, la escuela y los entornos mucho más cercanos. Por lo tanto, este fortalecimiento de las instituciones de socialización son el pilar fundamental del trabajo de prevención social. Desde allí, por supuesto, van a ir emanando políticas sociales y urbanas que van a permitir la inclusión de los distintos actores, que es otro elemento central de la prevención social. Muchas veces, incluso dentro de políticas de prevención situacional, puede existir un proceso de exclusión de distintos grupos. Y lo que apostamos desde la prevención social es a generar un proceso de inclusión y de hacerse parte, de sentirse parte de una comunidad determinada. Y desde allí, por supuesto, abordar intervenciones que fortalecen y empoderan a los distintos sectores, sobre todo aquellos que son más desfavorecidos y que han sufrido de un proceso de victimización muchas veces de masa o victimización social. Para, finalmente, poder considerar aquellas medidas que van focalizadas sobre niños, sobre jóvenes, sobre adultos en situación de mayor riesgo, etc. Porque efectivamente la focalización dentro de la política de prevención nos permite también llegar a aquellos actores o a aquellos sujetos que requieren de determinados tipos de servicios preventivos. La prevención social no es una cuestión que se extiende de manera universal por el territorio, de manera universal en el tiempo y de manera universal por los distintos grupos sociales, etarios, que puedan existir dentro del territorio. Lo tenemos que ir focalizando, puesto que los problemas de cada espacio y de cada grupo son diferentes y en consecuencia la forma de poder abordarlos de la mejor manera o de dar una mitigación a ello también es distinta. Y eso, por supuesto, incluye actores diferenciados en cada caso. De esta forma, las áreas de intervención en prevención social suelen ser, por lo tanto, un conjunto de acciones que van emanando desde otros actores sociales, que no necesariamente son las instituciones que trabajan directamente en la prevención del delito. Y por ello se indica un accionar más bien indirecto que apunta a causas de la actividad delictual. Y esto tiene mucho que ver con un concepto que probablemente también hayan escuchado muchas veces y que tiene que ver con coproducción de seguridad. Aquí no podemos esperar que sea un solo actor el que realice un proceso preventivo, o si tenemos, por ejemplo, una policía dedicada no a la prevención, sino que al control, esta no se haga parte de los procesos preventivos, porque efectivamente la intersección de los aportes de los distintos actores hacen que la política de intervención en prevención social sea mucho más robusta. Aquí vamos a entrar un poco a los factores que nosotros podemos considerar de riesgo o de protección. Cuando nosotros miramos al proceso de socialización y que queremos prevenir aquellas causas que podrían motivar o fomentar alguna conducta transgresora, asumimos que existen ciertos factores que nos ayuden a proteger a los niños, niñas, adolescentes y también a las personas adultas, y algunos factores que los ponen en riesgo. Los factores protectores los vamos a entender como aquellas circunstancias o situaciones contextuales y también las habilidades individuales que tienen un efecto positivo en el individuo. Por eso muchas veces nosotros asumimos que el fomento del deporte, el fomento de la inserción dentro del sistema educativo son elementos que nos ayudan a generar protección en las generaciones futuras. Sin embargo, el solo coordinar u organizar un campeonato deportivo en un barrio no significa que éste se va a constituir en un factor de protección per se. Debiésemos considerar también algunos elementos de gestión social que nos permita fomentar los procesos de asociatividad, que nos permita fomentar la cohesión social, que nos permita fomentar el conocimiento de la vecindad en su conjunto. Y desde allí utilizar como excusa esta actividad yo lo puse como ejemplo, de un campeonato de fútbol, por ejemplo, en un barrio, para poder desde allí generar y fomentar los factores protectores. Esto es súper relevante porque en el transcurso de la política pública muchas veces hemos visto cuestiones que se han planteado como prevención social o como fomento de los factores, perdón, de los factores protectores, pero simplemente terminan siendo una acción que puede ser entretenida, incluso simpática, pero no necesariamente va a responder al objetivo último que nosotros podamos tener y que tiene relación con
el fomento de los factores de protección. Y por otro lado tenemos, por supuesto, su contraposición, que son los factores en riesgo, y se refiere a todas aquellas situaciones contextuales o personales de carácter negativo, que van a incrementar la posibilidad de que las personas desarrollen algún tipo de problema conductual u otro. Y esto tiene que ver con la falta o la carencia de elementos que ya le he mencionado. Y es por eso que de alguna manera, no sé, por ejemplo, lo que es la deserción escolar es considerada como un factor de riesgo, puesto que la escuela permite mantener cierta ocupación, permite mantener cierta proyección y permite también mantener cierto conocimiento de la situación, en este caso de un niño, niña o adolescente. Ahora, vamos a entrar de lleno en el poquito tiempo que nos queda a qué es lo que nosotros entendemos como seguridad humana. Y brevemente les voy a mencionar un poco de dónde viene este concepto. Nosotros, uno de los primeros conceptos que conocimos de seguridad, que si bien no se le agregaba el calificativo, era el de seguridad privada, donde el privado se trataba de defender por sí mismo. Estoy hablando de varios siglos atrás. Posteriormente, ya con el surgimiento de los estados de derecho, con las policías, los sistemas de justicia, surge lo que conocemos habitualmente como seguridad pública y que tiene que ver con la oferta que el Estado provee para atender problemas que dentro de la normativa son considerados como delitos. Y ahí tenemos lo que es el sistema policial, el sistema judicial y el sistema penitenciario. Sin embargo, con el tiempo nos dimos cuenta de que estas tres instituciones no eran suficientes para poder abordar el problema de la seguridad, porque lo que hacía era abordarla desde una perspectiva posterior a la ocurrencia. Después de que ocurría el delito, después de que ocurría una violencia, ahí se ponía en marcha este engranaje del Estado. Por lo tanto, se consideró que la ciudadanía o este concepto de ciudadano, pensando también en el proceso de coproducción, tenía mucho que aportar en ello. No obstante, si bien es un concepto sumamente relevante y un avance tremendo el de seguridad ciudadana, la seguridad humana aspira a algo más. La seguridad humana aspira a no quedarse solamente en el concepto de seguridad que pueda derivar del delito, de la violencia o de la incivilidad. Lo que busca es poner de relieve 7 esferas de inseguridad que pueden tener las personas y que tiene que ver con la inseguridad personal, política, económica, comunitaria, alimentaria, de salud y medioambiental. Es cierto, parece tremendamente complejo y de hecho lo es. Es un concepto sumamente amplio, pero que finalmente la pandemia demostró que es necesario. Hoy día nosotros tenemos personas que no solamente le temen a ser víctimas de un delito, sino que tenemos personas que le temen a no tener una asistencia de salud suficiente. A personas que producto de las restricciones que han derivado de la pandemia, tienen también temor a no tener cómo alimentar a sus hijos. Y estos temores son cuestiones que nosotros esperamos abordar desde un concepto más bien amplio de seguridad humana, que aborde la seguridad del ser humano en su conjunto y con todas las diferencias y diversidades que pudiésemos encontrar. De esta manera, nosotros desde el municipio de Peñalolén asumimos que la seguridad humana busca contribuir a un mundo más humano, en donde cada individuo se le garantiza una vida sin temor y sin necesidades, con igualdad de oportunidades para desarrollar plenamente su potencial humano. Este, por supuesto, y lo voy a explicar en la lámina siguiente, corresponde a nuestra visión, a nuestro fin, en donde esperamos que la seguridad humana esté efectivamente centrada en las personas y no necesariamente centrada en los procesos, como por ejemplo lo podemos ver desde el sistema de justicia, en donde finalmente cuando yo voy como víctima de un delito, más bien se me considera como un testigo para esclarecer un hecho, pero no desde el proceso individual de victimización. Esto también es una estrategia dual de protección. Es una estrategia que viene desde arriba, pero también con un empoderamiento desde abajo, en donde la ciudadanía conforma una base tremendamente sólida para poder asumir, recurrir y reclamar sus derechos en materia de seguridad. Se concentra, por supuesto, también en distintos actores que van más allá del Estado y que tiene relación con aquellos actores que forman parte de la sociedad civil o del mundo comunitario. Integra, por supuesto, la seguridad humana con el desarrollo humano, que es un poco el enfoque y las nociones que vienen desde Naciones Unidas para el desarrollo,
en distintos ámbitos de la vida de las personas, se preocupa también por la violencia y el conflicto, pero no es su única preocupación, como podríamos verlo desde el concepto de seguridad humana. También abordamos elementos como la pobreza y los vinculamos con la prevención social en cómo estos elementos podrían ser en alguna instancia y contexto determinado un factor de riesgo para las personas. Dicho esto, me quiero focalizar en esta idea de visión que nosotros podemos tener de la seguridad humana. La seguridad humana es algo tremendamente amplio y tremendamente grande, que probablemente no lo vamos a poder abordar, porque si no, nos convertiríamos prácticamente en una instancia que tendría que resolver la gran mayoría de los problemas que tienen las personas. Y por eso es sumamente importante entenderlo desde esta perspectiva de visión, en donde la visión pasa a ser un enfoque inicial sobre el cual se va construyendo y ajustando la política pública, los programas y todas las acciones que sean de materia de prevención, de salud, de educación, de deporte, de cultura, etc. Y que de alguna u otra forma se adapta frente a las distintas situaciones específicas que va enfrentando. Siendo esta una visión, es importante entender que para nosotros abordar la seguridad desde este concepto de seguridad humana es una utopía, porque probablemente está lo suficientemente lejos como para ser inalcanzable en términos del abordaje desde todas sus áreas. Pero sí está lo suficientemente cerca para guiar nuestro accionar, para que nuestra política pública y nuestro desarrollo en términos de intervenciones, en términos de acompañamiento a los ciudadanos, nos permitan poder guiar estos pasos y poder tratar de abordar de la forma más integral posible los efectos negativos que genera el delito, la violencia, así como otras inseguridades que no solamente se vinculan a estas, sino que tienen relación, por ejemplo, con el acceso a la salud, que tienen que ver, por ejemplo, con el acceso al alimento o al trabajo, que son situaciones que en el último tiempo se han visto bastante afectadas. De esta forma, esta utopía, esta visión, consiste en que nosotros podamos imaginar cómo vamos a crecer, cómo vamos a vivir, cómo vamos a convivir, a trabajar. Todo esto en un espacio que sea nuestro entorno y que por lo tanto lo consideremos seguro, en donde podamos desarrollarnos como personas, en donde podamos fortalecer los procesos de asociatividad y por supuesto de cohesión social entre los distintos actores de un territorio. Y para ello, como aparece en esta figura de globos en la parte inferior derecha, es importante considerar que la política de prevención requiere del poder político, requiere de la ciudadanía, requiere de la policía. Pero atención aquí, que este es un elemento esencial, requiere de equipos técnicos. Y cuando hablamos de equipos técnicos, nos referimos a equipos que se están actualizando y que están conociendo constantemente distintas y nuevas técnicas de intervención a nivel local y a nivel barrial. Equipos que conocen metodología y que saben no solamente cómo establecer una base diagnóstica para poder desde allí generar una intervención, sino también pueden generar desde el inicio indicadores, objetivos claros, indicadores y por supuesto metodología para evaluar si lo que nosotros estamos realizando se ajusta a lo que esperamos o no. Y creo que estuve muy cerca en el tiempo. La idea de este módulo fue justamente esa, poder presentar un poco la idea del enfoque que nosotros estamos dando a lo que es la prevención social desde este contexto llamado Peñalolén y desde esta visión llamada seguridad humana. Entiendo que probablemente puedan existir distintas preguntas al respecto, pero por cuestiones de tiempo lo que les agradecería es que las pudieran hacer a través del chat y mientras ya se da otro bloque o durante el break poder responderlas. Dicho esto, les agradezco su tiempo y su disposición y les pediría que pudiésemos ir a un break de 10 minutos para volver a las 13:30 horas. Muchísimas gracias.